La extinción de la humanidad. Hola a todos, escuchemos la historia. Hacía un hermoso día para ser la ciudad. La luz del sol iluminaba las calles y tanto estudiantes de las universidades como pequeñas familias se paseaban en los alrededores con aires despreocupados y sedientas. Los automóviles iban y venían entre las avenidas y los semáforos indicaban si debían de proseguir con su curso o no. Era un día tranquilo, uno de los mejores 24 de agosto por la tarde que podía recordar. Por ocasiones, la plácida brisa ondeaba entre la fila que se extendía varias calles más allá del punto de venta, y, pese a la belleza de la tarde, el sol continuaba haciendo estragos en las pieles de los descuidados. Muchos habían acudido bajo el calor del día desde tempranas horas, sin ninguna protección. La multitud llena de ansias comenzaba a percibir el picor del hambre en sus estómagos y el mal humor de algunos se percibía a leguas de distancia en sus rostros. Yo moría por comer una sopa instantánea picante de camarones en aquel entonces. Papá, ¿cuánto más hay que esperar?, dijo un niño mientras agitaba el brazo de su padre. Aguarda, pronto se empezará a mover la fila. Eso me dijiste, hace rato. Tengo hambre, seguía el niño con su berrinche. Los oyentes a las quejas ignoraban, asentían o se disgustaban aún más con la situación. El niño tenía sus buenos motivos para estar molesto. Su padre lo había mantenido por varias horas haciendo fila con él. Sin embargo, aunque las personas en espera entendían al pequeño, solo causaba más disgustos que otra cosa. En dichas horas, donde solo podía quedarme de pie hasta que la fila avanzara, me dediqué a explorar las redes, testear con algunos amigos, ver videos de posibles guías para el juego que estaba por obtener u observar algunas comidas para enardecer el hambre que sentía. El estómago me volvió a rugir por tercera vez consecutiva. Para cuando volví a mirar el reloj eran casi la 1:50. Faltaban 10 minutos para contar las 3 horas desde que había llegado. No era ni por asomo uno de los primeros en llegar, pero tampoco uno de los últimos. Desde mi lugar, podía distinguir a lo lejos la entrada del edificio y, al girar la mirada, solo podía apreciar cómo la fila de personas se extendía hasta doblar en la esquina y perderse quién sabe cuántas cuadras más allá. Era una vista extraña, una experiencia surrealista. Todos estaban de pie, sumidos en sus pensamientos. Algunos habían traído libros o revistas, pero la mayoría recurrió a contar los segundos de espera sumergidos en sus celulares. Viendo sus rostros, no podía evitar pensar en cuándo habría sido la última vez en que tantas personas se habían reunido aguardando la apertura de un local. Sin embargo, no era de extrañar, el susurro de las razas, o el SR por sus siglas, era considerado un juego único, exquisito y extraño en su clase. Durante las noticias previas a su lanzamiento y la mucha publicidad que saturó todas y cada una de las redes sociales, anunciaba sin cesar que la producción de copias físicas sería igual a la cantidad de personas vivas sobre la Tierra. Adulto, joven, bebé, anciano o niño, importaba poco la edad que tuviese la persona, al final podrían obtener una copia. En definitiva, era un juego extraño para una época donde todo había alcanzado la digitalización. La moneda física solo era parte de los cuentos que los abuelos contaban a sus nietos. Los trabajos de esfuerzo habían sido asumidos por máquinas programadas que solo necesitaban la supervisión de un individuo cada cierto tiempo. Y como si fuera poco, los trabajos mejor pagados no eran de médicos, abogados o empresarios, lo mejor de lo mejor se encontraba en la red, en los videojuegos. En un mundo tan digitalizado, encontrar un juego que fuese necesario comprar en físico era demasiado extraño. Mira, parece que la fila ha comenzado a moverse, señaló el padre cuando notó un movimiento extraño en la hilera de personas. Viva, ya podremos irnos a casa, respondió el crío con una gran sonrisa en su rostro. Una vez en movimiento, la fluidez con que se progresaba en la entrega del videojuego era sorprendente, pese a la cantidad de personas. Los trabajadores tenían sus tareas bien definidas y su organización era un aspecto a relucir. El primer individuo se aseguraba que la pecera estuviese bien colocada, el segundo tomaba los datos del dispositivo en la muñeca y el tercero entregaba la caja del juego con una amplia sonrisa en el rostro mientras se disculpaba por la demora. En la carátula azulada se apreciaba una criatura blanca en medio de un gran bosque y una decoración bastante llamativa, digna de un juego que prometía ser revolucionario. Le di las gracias al tipo que me sonreía y no dudé un segundo más para apresurarme en llegar a casa. Para las 5 de la tarde la mayoría había recibido su tan esperada copia y se encontraban en sus respectivos hogares introduciendo el dispositivo de almacenamiento en sus computadoras. En mis manos descansaba una sopa instantánea picante de pollo,
en mi cabeza unos cascos de color negro con rojo, las luces del cuarto apagadas y el brillo de mi PC al máximo cegando mi atención de los alrededores. Recuerdo bien el aroma tan peculiar de la sopa y el fuerte palpitar de mi corazón. A diferencia de las pocas veces que había preparado esa sopa, no se producía un olor desagradable a productos sintéticos. Todo lo contrario, el olor a pollo cocinado y a tantos aderezos combinados junto con el picante en el paladar hacían que mi boca se llenase cada vez más de saliva. Disfruté cada bocado de aquella comida como nunca y quizás las ansias que sentía al ver la barra del videojuego cargarse, hacían que mi goce se multiplicara varias veces más de lo normal. Al lado de mi ratón brilló la pantalla de mi celular anunciando la llegada de un mensaje al buzón sacándome del trance en el que me había sumergido. Oliver, oye, Kate, ¿ya has conseguido ingresar en el juego? Kate, no, aún se está terminando de instalar. Oliver, diablos, quisiera poder haberlo conseguido. Kate, te dije que podías haberme acompañado. La entrega fue cerca de la empresa. Oliver, lo sé, pero mis amigos querían salir por un helado y si no iba, Emily se molestaría demasiado. Kate, es algo a lo que yo hubiese estado dispuesto a arriesgarme. Oliver, eso es porque no tienes novia. Kate, da igual, el SR valía el sacrificio. Oliver, sí creo que sí. En fin, te dejo. Emily me está hablando. Me cuentas luego qué tal está el juego. Kate, dalo por hecho. Apagué la pantalla de mi celular y lo dejé a un lado de nuevo. La barra de instalación había terminado su proceso y era momento de comenzar con la caracterización de personaje. Si quería hacer las cosas bien, debía de tomarme mi tiempo leyendo cada palabra, cada ayuda entregada y esperar dar con mi deseo de convertirme en alguien sobresaliente al menos una vez en la vida. Lo primero en el catálogo de instrucciones eran las reglas. Las personas podían personalizar sus avatares, nombre de jugador y habilidades especiales. Sin embargo, el acceso al juego en sí estaba restringido hasta la hora mundial acordada por los creadores. Miré el brazalete con el contador en retroceso que marcaba un faltante de 1 hora para la entrada en el mundo. Estaba seguro de que muchos estarían sufriendo de una ansiedad indescriptible e imagino que del mismo modo los creadores pensaron en ello. Para mitigar las ansias de los deseosos por iniciar su nueva aventura, podrían probar la movilidad, sentidos y texturas que el juego ofrecía en un cuarto de pruebas de color blanco, muy similar al que utilizaban para encerrar con camisas de fuerza a los inestables y agresivos, psicológicamente hablando. Bienvenido Kate. Saltaron a la vista las palabras en la pantalla luego de introducir mi nombre de personaje, o bueno, en este caso mi nombre. Nunca me preocupé por buscar un alias el cual utilizar en la red. Es momento de escoger tu raza. Continuaba anunciando una voz femenina mientras las palabras aparecían. Había más razas de las que esperaba. Entre las conocidas se encontraban los elfos y enanos, clásicos de la fantasía medieval, poco interesantes para mi gusto temo decir. Mucha esperanza de vida, hábiles con el arco o los famosos amantes del oro y excelentes herreros. Era tedioso conocerlo ya todo de un personaje. Por más que los creadores se esforzaron en tratar de hacerlos un poco más únicos, mantenían la esencia de lo que eran. Un enano siempre será un enano, en cualquier juego que existiese. En cambio, había nuevas razas que no existían en ningún otro lado. Las sombras eran algo peculiar, pero no de mi interés. Muchos detalles sobre su uso y ese tema de tener dificultades para la comunicación era algo que no me agradaba. Los gigantes rojos tenían excelentes estadísticas, perfectos para empezar en cualquier parte, pues podrían definirse como el personaje base para aprender a jugar. En resumen, estaban demasiado bien equilibrados para mi gusto. Quería facilidad de aprendizaje, pero no aburrirme en el proceso. Por otra parte, los cambiantes eran llamativos, no tenían las estadísticas balanceadas, pero sí ofrecían una buena experiencia y, entre todo, me intrigaba mucho la descripción que traían al final. El texto de historia solamente mencionaba lo siguiente: hijos de las traidoras. Era suficiente para captar toda mi atención y decidirme por aquella peculiar raza que nunca había visto en videojuegos. Es momento de caracterizar tu personaje. Te recuerdo que al asemejarse lo más posible a tu apariencia actual, recibirás un bonus dentro del mundo del susurro de las razas, cantaba la voz femenina del videojuego. Si usas el visor en este momento, podremos recolectar tus datos y crear una base de personaje similar a tu apariencia. ¿Estás de acuerdo? Un cuadro azul saltó con dos opciones en ella, un sí y un no. Coloqué el cursor sobre el sí y luego el juego me invitaba a colocarme el visor en la cabeza y acostarme en mi cama. Dejé mis cascos sobre el escritorio,
abrí la caja del visor y terminé acostándome en la cama como las instrucciones indicaban. El marcador de cuenta regresiva marcaba media hora restante. Tenía suficiente tiempo como para terminar de configurar los aspectos del personaje que no me agradaran antes del ingreso mundial al videojuego. Cerré mis ojos para comenzar el viaje de inmersión hacia la habitación blanca que me cegó en los primeros parpadeos. Miré mis manos grisáceas, moví mi cuerpo con libertad y noté la fascinación asomarse en mi rostro. Faltaban menos de 5 minutos mientras continuaba saltando por aquí y por allá. Me trataba de parar de manos y caía entre carcajadas. El conteo regresivo seguía progresando en el centro de la habitación blanca con números holográficos que no podía tocar. Faltaba muy poco, menos de 30 segundos. Las personas emocionadas, extasiadas, contaban junto al reloj mirando cómo los dígitos iban y venían. Yo me había sumado a los muchos con un pensamiento único rondando en mi cabeza: si así era la jugabilidad, ¿cómo sería el mundo dentro del juego? 10 segundos. La molestia, sentí un picor casi real en mi muñeca donde se supondría estaría el brazalete. 5 segundos. Nadie lo había notado a tiempo, pero algo extraño les ocurría a los cuerpos inertes de los jugadores. El cronómetro quedó en cero. Un brillo cegador hizo acto de presencia para luego abrir paso a una oscuridad absoluta en los últimos segundos. Esos dos acontecimientos, entre blanco y negro, fueron el gran inicio de El susurro de las razas. Ese día fue el que marcó la desaparición de la civilización humana. Inicio. Por cierto, te debo una disculpa, creo que es un poco tarde para presentaciones, pero mi nombre es Kate Croasen, y sí, debo de admitir que yo no era la gran cosa. Para resumir, y no darle muchas largas al asunto, puedo jactarme de ser uno más del montón. Un jugador promedio que no destacaba en los videojuegos que amaba. No era un tipo que había logrado distinguirse en los estudios, en su forma de relacionarse o bueno, como dije, no era nada especial. Solo un joven adulto más que no aportaba gran cosa a la sociedad. Si debo de mencionar algo destacable, es que desde la primaria recuerdo que las niñas siempre me decían que tenía lindos ojos. Aún en la secundaria había uno que otro comentario sobre mis ojos miel, pero para la universidad, los comentarios cesaron en cuanto había logrado encerrarme y solo asistir a los exámenes y las clases en línea. Era delgado, y no digo que ahora no lo sea, pero antes era muy delgado. Al mirarme al espejo, recuerdo que, si levantaba el brazo, podía contar todas mis costillas sin problema alguno. Tenía la piel pálida, el pelo castaño, y facciones tan delicadas que, si me hubiese dejado crecer el cabello, podrían haberme llegado a confundir con una chica. Desde mis 16 años he vivido solo, encerrado la mayor parte del tiempo en mi habitación con más consolas que pares de zapatos. Sin embargo, contrariamente a las creencias de las épocas de mis abuelos, el ser un adicto a los videojuegos no era tan malo como en aquellos tiempos. Como mencioné en un principio, los mejores trabajos estaban en la red. Los jugadores profesionales se pudrían en dinero y los que no eran tan hábiles, como yo, lograban subsistir lo suficiente como para pagar el agua, la luz, el lugar donde residían y la comida que consumían cada día. Vivía en un pequeño apartamento equipado con lo básico. Un cuarto donde estaba mi cama y escritorio, una pequeña cocina, un baño, un cuarto de pilas y un espacio que el arrendatario decía que funcionaba como sala-comedor. Sin embargo, era más un lugar para colocar el mueble de la despensa, pues no había mucho espacio en la cocina. En definitiva, ni yo ni el lugar donde residía eran la gran cosa. Y aún así, era feliz, estaba cómodo con lo que tenía y disfrutaba los videojuegos como ninguno. Para entonces, cuando aún me podía dedicar a los juegos, necesitaba brindar gran parte del tiempo de mi día al farmeo, a la subasta y a los trabajos dentro de los mundos virtuales que las personas no querían hacer. Rara vez lograba subastar un objeto de un rango mayor a los comunes o los poco comunes y obtenía una pequeña temporada de paz. Pero bueno, dejando de lado mi aspecto, donde vivía, estilo de vida y muchos otros detalles que para la actualidad ya no tienen gran importancia, me gustaría explicar otras cosas más trascendentes, como el funcionamiento del sistema de la realidad virtual. Contrario a la creencia popular, la función de los visores era bastante compleja, sin embargo, su explicación era sencilla si se resumía a grandes rasgos.
Lo primero era un intercambio entre el cerebro y los estimulantes neurosensoriales. Estos enviaban datos y señales con los cuales poder incitar los recuerdos y las sensaciones que guardamos en nuestra cabeza. Con dicha estimulación creamos un mundo desde cero con nuestra imaginación guiada por los datos que nos envían y terminamos recreando la imagen donde el juego desea que lo veamos. De este modo, mientras nos inmergimos en la realidad virtual, exceptuando nuestro cerebro, el resto de nuestro cuerpo puede descansar como si se tratase de un sueño inducido. La habitación de pruebas había sido devorada por una luz blanca tan intensa que evitaba la visualización de cualquier otra cosa. Cuando ésta llegó al máximo de su resplandor, se cortó de golpe invitando a la oscuridad. Pasaron unos cuantos segundos y la palabra «inicio» apareció parpadeante en un rojo rubí que se mantuvo flotando en la nada como si esperase ser activada de algún modo por el espectador. Una voz casi inaudible me llamaba, me pedía despertar como si hubiese preocupado por mí. «Kate, vamos, Kate, despierta». Abrí los ojos de golpe, sintiendo como el aire volvía a mis pulmones, y noté un pequeño rocío de sudor en mi frente. Estaba agitado. Cerré los ojos e inhalé profundamente por la nariz, llevando el aire hasta mi abdomen. Aguanté unos segundos y exhalé por la boca hasta que mi respiración se estabilizara. No era la primera vez que experimentaba esa sensación de asfixia, como si estuviera teniendo un ataque de ansiedad. Esta vez logré tranquilizarme lo suficiente y abrí los párpados con calma, sin prisas. Para mi sorpresa, el suave tacto de mi almohada estaba tras de mi cabeza. El juego no había funcionado. Seguí todas las instrucciones de instalación al pie de la letra. Miré hacia mi escritorio y vi un monitor en blanco con el escudo del videojuego en el centro, parpadeando en un vaivén continuo. La habitación estaría completamente a oscuras si no fuera por la pantalla y las diferentes luces del PC que saltaban entre verde, rojo, azul, blanco y naranja. De un salto, y unos cuantos pasos a tientas, llegué al monitor de mi computadora. La cama seguía igual de desordenada, los libros de biología tirados sobre ella y unos cuantos más en el escritorio. El envase de la sopa instantánea con el tenedor a un lado del manual y el folleto que había leído con tanto esmero, abierto a la mitad donde se veía la información respectiva de los cambiantes. Tomé el ratón con mi mano derecha y dirigí el puntero al escudo que levitaba en el centro de la pantalla. Presioné sobre él varias veces mientras mi ceño se fruncía. El calor comenzaba a acumularse en mis mejillas y cada vez presionaba con más fuerza el clic izquierdo. ¿Qué pasaba? ¿Qué había hecho mal? Moví el cursor en círculos apretando con fuerza y estuve a punto de estallar de ira cuando, como acción de reflejo, la CPU sonó espantoso. Un traqueteo como si varios componentes dentro chocaran entre sí. Con la venida del sonido, una chispa se alzó obligando que la luz huyese de todos lados. El olor a quemado se esparció por la habitación y el pánico se apoderó de mí. Mi cacharro de aventuras estaba en peligro. Traté de llegar hasta él palpando todo con cuidado hasta que di con la carcasa donde se almacenaban los componentes. Sentí como irradiaba calor y pensé en cuánto me costaría la reparación del mismo. Vencido por la frustración, me dejé caer sobre la silla llevando mis manos al rostro. Encorvado me agarré del pelo pensando en qué podía hacer. ¿Acaso tendría que comprar una nueva CPU? Como un último acto de desesperación, suspiré y llevé mi mano al cursor. Sin embargo, di con mi celular. Una pequeña luz de esperanza se asomó. Quizás Oliver podría saber algo al respecto. Deslicé mi pulgar a la derecha para tratar de desbloquear la pantalla. Sin respuesta alguna, probé el botón de inicio. Una leve presión y luego sosteniéndolo pensando que de algún modo se había apagado. Extrañado comencé a probar mis cosas. Primero fue la luz, que repetidas veces apagué y prendí el interruptor esperando que, si en el primer intento no funcionaba, en un segundo o tercero lo haría. Mi televisión, colgado en la pared frente a mi cama, daba el indicio que se podría tratar de un apagón. Sin embargo, las consolas portátiles y mi celular eran un claro de que algo extraño estaba sucediendo. Estaba incomunicado, sin noticias que me explicaran lo que sucedía y aún así era lo que menos importancia daba en mi cabeza. Mi prioridad era una computadora que me había costado más de lo que me podía permitir de nuevo. En un arranque de ira dirigí mi mano a la muñeca para deshacerme del brazalete o eso es lo que esperaba lograr. Al tocar, me di cuenta de que no tenía el brazalete y había ignorado el hecho de que tampoco tenía los lentes de RV en la cabeza. El miedo me abarcó durante unos momentos antes de hacer una prueba con mi mano temblorosa. Con mi dedo índice y medio realicé un movimiento de arriba hacia abajo como lo indicaban las instrucciones y, con una sonrisa con tintes de demencia, eché a reír incrédulo sobre lo que pasaba frente a mí.
Solo puedo imaginar mi expresión de estupefacción y asombro ante tal realidad tan absurda, incomprensible para mi entendimiento. La ventana del videojuego, el susurro de las razas, se había abierto, pero ¿cómo era posible que el juego me mostrara todo exactamente igual a mi habitación? ¿Y no se suponía que tendría una ambientación medieval? Observando la pantalla entendí que estaba en el juego, de eso estaba seguro. Con cautela, comencé a explorar cada rincón de mi habitación mientras buscaba alguna fuente de luz que lograse aclarar mi endeble andar. Abrí la puerta de mi habitación y la realidad comenzó a mezclarse con la ficción del juego de fantasía por segunda vez. El plato sobre la mesa, la cocina sucia, los libros de ciencia en la página que había marcado. La réplica exacta de mi apartamento me hizo sentir como un escalofrío recorrió mi espalda y a la vez me dejaba consumir por la emoción al observar los pequeños detalles que marcaban la diferencia entre la realidad y la ficción. Pequeños tumultos de tierra se esparcían por aquí y por allá en diferentes sectores de mi casa. De raíces extrañas que se sostenían de paredes, suelo y techo, crecían frágiles cristales que brindaban una pequeña fuente de luz. Los extraños cristales con colores que saltaban entre el zafiro, jade, amatista y rubí, pintaban los alrededores con sus hermosas iluminaciones, dándome la sensación de estar dentro de las auroras boreales. Miraba con asombro mientras continuaba explorando cuál bella experiencia que solo en un videojuego sería capaz de vivir. Al estar cerca de los cristales, los tocaba como si se tratasen de alguna maravillosa criatura frente a mí. Al tacto, las piedras reaccionaban como la bombilla de plasma. La luz se acentuaba donde mis dedos entraban en contacto y en vez de ser calientes, a como apuntaba la lógica, el tacto era frío, similar a tocar un cubo de hielo. Volví a mi habitación donde tomé una de mis camisas más viejas para luego arrancar uno de los cristales esperando que éste no se apagase. El primero se quebró en rojos pedazos luminosos que cayeron al suelo, pues había utilizado mucha fuerza. El segundo lo agarré con más cuidado y logré sostener uno de ellos mientras sentía un frío soportable llegar hasta el tacto de mis manos. Sostenía el cristal azulado con mi mano izquierda y que con mi mano libre estiraba mi rostro y miraba en el espejo de mi baño, cuán real se veía el reflejo de la luz en mis ojos, casi tan perfectos como perlas negras. Mi piel grisácea y pelo blanco se veían aún más reales de lo que en la sala de espera y sentía una inquietud alarmante al pensar que si podía sentir hasta el tacto de mis yemas que tan realista habían hecho el juego. Pasaron los primeros minutos mientras exploraba cada rincón de mis aposentos. Esperaba encontrar alguna otra extravagante forma, objeto o criatura de fantasía que me hiciera sentir tanta fascinación como lo habían hecho los cristales, no obstante, fuera de ellos, no había nada digno de mención. Mi hogar se limitaba a ser un lugar conocido con los colores del arco iris revoloteando por todos lados. Casi vencido por la impaciencia, no fue hasta que abrí la puerta principal cuando me di cuenta cómo iniciaría aquella aventura o espantosa tragedia que se aproximaba. Una ventana se mostró ante mí con la siguiente información. Bienvenido al susurro de las razas, un mundo de fantasías. En la siguiente ventanilla, luego de presionar el botón de continuación, enmarcaba lo siguiente. Los años han pasado. El mundo ha cambiado y las razas han susurrado sus nombres en medio de la nada para emerger entre lo ya existente. Pocos son los que sobrevivieron al cambio, a los nuevos tiempos. Y aquí estás tú, uno de los afortunados que podrán disfrutar de este nuevo mundo que pinta fantasía y sueños de hombres y mujeres. Sin embargo, la situación es complicada, tu hogar ha quedado bajo la tierra con el pasar de los años. El oxígeno disponible se agota y solamente debes de tener un objetivo, escapar. Vamos aventurero. Las travesías aguardan y solo aquellos con el espíritu necesario podrán abrir los ojos al nuevo mundo que se desarrolla a pocos metros sobre ti. Misión escape. Rango de descripción. Has descubierto un mundo interesante, mas serás capaz de disfrutarlo. Objetivo. Escapa de tu encierro antes de que el oxígeno se te acabe. Duración. 3 horas. Extras. Aprende de tus errores. No dejes nada que te pueda ser útil para tu nueva aventura. Luego de leer el cuadro de misión, en mi vista general, apareció en el lado derecho superior el tiempo restante. Además, varias barras se volvieron visibles. Tenía una vida máxima de 200, maná 0, el hambre se encontraba al 90%, la sed en un 80% y la energía al 95%. Entre toda la información nueva solo no logré entender el tema sobre las vinculaciones. Su total era 0 de 0. Lo lógico, al menos en mi opinión, era buscar objetos que me ayudaran a escapar de mi encierro subterráneo.
Con la ayuda del cristal que sostenía con mi camisa, tenía que asegurarme de que nada había cambiado en mi hogar. Encontré la alecine de la cocina casi vacía y los electrodomésticos, como el microondas, la nevera y la licuadora, inservibles. En el salón y el dormitorio no había mucho que salvar aparte de la ropa y una de mis mochilas favoritas. Escogí al azar algunas de mis pertenencias sin saber realmente lo que estaba empacando. Decidí seguir el mensaje que había leído, aunque no tenía idea de lo que necesitaría para esta nueva aventura. En el cuarto de pilas encontré lo que creía era más importante para completar la misión, una pala. No recordaba haberla comprado, pero eso no importaba, era solo un detalle que probablemente el juego había colocado para ayudar al usuario. Luego de acomodar las pertenencias que llevaría conmigo, me dispuse durante la siguiente hora a cavar intensamente de la puerta principal en dirección al techo. Removía a pocos la tierra colocándola a un lado. Paleaba con endeble fuerza intentando dar lo mejor de mí. Esperaba que aquella situación fuese más fantástica que un joven universitario tratando de laborar en tareas que nunca había realizado. Al finalizar el periodo que me prometí cumplir como mínimo, el sudor bajaba por todo mi cuerpo como si hubiese corrido una maratón o tomado una ducha con la ropa puesta. El cansancio no me permitió continuar. Tiré la pala, caí de trasero y estuve a punto de rendirme, jadeaba con intensidad. Miré a mi costado y el montón de tierra no era más que un pequeño tumulto. En mis adentros comenzaba a odiar tal realismo haciéndome querer desertar en tan solo el primer intento. Acalorado, me despojé de mi camisa y respiré hondo para recuperar el aliento. Esperaba dejar de jadear pronto y al mismo tiempo poder abandonar el estúpido juego. Deslicé mis dedos y traté de encontrar el botón de salida, sin embargo, y a como habían mencionado los creadores, ningún jugador tendría la capacidad de salir u omitir la primera misión. Miré hacia la oscuridad del techo de mi casa deseando que se viniese abajo y terminara con mi sufrimiento. Tenía alrededor de 2 horas hasta que la misión finalizara. Si se trataba de un juego, podría acabar con mi vida y ser expulsado automáticamente. A pesar de ello, ¿el realismo con el que programaron el juego acaso reproduciría el dolor de la muerte? Sin deseos de experimentarlo o malgastar mi tiempo en una tarea tan absurda, decidí invertirlo en cuestiones más productivas. Leer era una de ellas. La luz de las gemas era buena, podía leer sin dificultad y mi única molestia era sentir la suciedad en mi grisáceo cuerpo. Había considerado tomar una ducha, pero tanto la electricidad para calentar como el agua de la bañera no servían. Al cabo de unos minutos, terminé recostado en mi cama leyendo uno de mis tantos libros de biología. Pensaba mientras pasaba las páginas observando los diferentes animales que contenía el libro, ¿por qué rayos harían un mundo de tal modo que sus ventas serían afectadas en su primer día? ¿Acaso no meditaron lo suficiente sobre ello? Y, en cualquier caso, obligar a los jugadores a jugar era como decirle a un niño de 5 años que comiese sus verduras. Sonreí, estaba seguro de que las redes estarían infestadas de memes y comentarios interesantes que leer después de ello. Pasando las páginas recordé lo que había leído sobre los cambiantes, su habilidad metamórfica. No podía tomar el tamaño de un alambre ais ni de un topo, pero ¿qué tal si solo fuese una parte de mi cuerpo haciendo similitud con lo que estaba leyendo? Acto seguido, me encontraba buscando entre decenas de mis libros información que me pudiese ayudar a desarrollar mis ideas. En uno de los libros sobre mamíferos dictaba lo siguiente: el topo común, Talpidae, es uno de los mamíferos más interesantes del reino animal. Presenta un cuerpo ancho, cubierto de una gran cantidad de pelaje, con ojos pequeños y casi completamente ciego. Sus extremidades son bastantes, cortas, pero robustas, y posee un hocico puntiagudo con pequeños bigotes. Tienen unas garras curvas en sus patas, las cuales le sirven para excavar la tierra y recolectar comida. Al final de la lectura, había una imagen con la apariencia del espécimen referente. La idea de convertirme en medio topo no era mala, pero ¿cómo lo haría? Lo último que recuerdo haber leído sobre mi personaje fue lo poco que estaba en el manual. Sabía que era un cambiante, pero ¿cómo es que cambian de forma esta raza? ¿Hijos de las traidoras? No había detalle alguno que explicase cómo funcionaba mi raza escogida y, en cualquier caso, el tutorial del juego era un desastre. No existía explicación o guía referente para poder entender cómo se debía proceder. Más comentarios en redes criticando el pésimo desarrollo. En un principio busqué alguna información sobre las habilidades de la raza en el menú del juego, mas no encontré nada que fuese de utilidad. Las estadísticas de personaje, misión e inventario eran la poca información a la que podía acceder en ese momento.
En el folleto de las instrucciones tampoco poseía nada realmente revelador. Luego de meditarlo un poco, solo opté por imaginar la transformación de mis extremidades en las de un topo. Cerré los ojos e imaginé unos brazos más cortos, unas uñas duras y firmes como las del animal. La verdad, debo admitir que no era una apariencia muy atractiva y tratar de ajustar aquellas características de las que tenía una pequeña noción a un cuerpo humanoide me estremecía. Al poco tiempo comenzó a perlárseme la frente, noté un extraño cosquilleo pasar por mi espalda, se me erizaba la piel y poco después sentí como un picor incómodo se hacía presente entre mis uñas y dedos. Según la información del manual, los cambiantes tienen una habilidad absurda, capaces de no solo cambiar su apariencia, sino que pueden casi convertirse en una copia exacta de lo que desean, de un hombre a una mujer o hasta casi en un animal. Obtener una matriz y desaparecerla en el acto, recibir habilidades de otras razas y deformarse para conseguir extremidades diferentes como yo lo estaba haciendo. Una habilidad espeluznante que solo se limitaba al conocimiento y al umbral del dolor de cada individuo. Para poder lograr cualquier transformación debía de conocer a fondo lo que deseaba hacer o al final estaría lejos de ser al menos una criatura que no pareciera un tumulto de carne. Aun conociendo lo que quería, lograr la transformación perfecta era casi imposible. Solo Darbious, el legendario cambiante, logró realizar la transformación perfecta 2 veces en su vida. Una corta historia contada en el manual. Y ahí estaba yo, un incrédulo universitario imaginando un topo gigante humanoide. Primero fue la piel que tomó un color más pintoresco, un rosa claro como lo había imaginado. Proceso que solo me causó comezón por todos lados. Mi cuerpo empezó a calentarse hasta tal punto que transpiraba como si hubiese corrido una segunda maratón, igual o peor a haber realizado aquella ardua tarea de usar la pala para mi escape. Las náuseas y mareos se hicieron presentes en cuestión de segundos y, aún así, esos solo fueron el menor de los males. El tormento fue atroz. Las náuseas se convirtieron en arcadas incesantes que solo expulsaban una saliva amarillenta espesa de mi boca. Los lagrimales se me llenaban y los ojos, si fuesen blancos, imagino hubiesen empezado a decolorarse a un rojo claro. Al poco tiempo pasé de un calor abrasador a un frío infernal, esta vez sudaba como si de una enfermedad se tratara. Noté el dolor en mis manos. Pequeños hormigueos iban y venían. Luego, sin previo aviso, el hormigueo cesó. El dolor se volvió intenso, tan intenso que calaba hasta lo más profundo de mi ser. La transformación apenas había comenzado y no había modo de pararla por más que lo desease. Mi estatura disminuyó, mis extremidades recibieron la carne y huesos sobrantes hasta ensancharse casi el doble de su tamaño, el poco hueso que sobraba en mi cuerpo fue redirigido hacia mis uñas. Mis músculos se movían como si tuviesen vida propia. Mis poros aumentaron su tamaño y de ellos brotaron talos de pelo grueso que dolían como alfileres atravesando mi piel. Todo se iba deformando y al mismo tiempo convirtiéndome en una masa asquerosa de hueso y carne tirada en el suelo. ¿Qué diablo sucedía? ¿Cómo podían hacer sentir a un jugador aquella experiencia tan grotesca como lo era la transformación? ¿Acaso estaban locos? Fue hasta que el dolor llegó a ser tan insoportable que me desmayé. Mi cerebro no pudo tolerarlo y mi cuerpo quedó en una apariencia no muy atractiva. Desperté con un dolor de cabeza igual o mayor a la peor resaca que hubiese tenido en mi vida. Vi mis manos, pies y cuerpo. Ya no eran completamente humanoides, sino que tenía unas uñas largas como las del mamífero, deformidad de extremidades y otras varias cualidades que prefiero no mencionar. En sí, mi apariencia era grotesca, capaz de producir arcadas a cualquiera y ser objeto de burla. Quizás, si hubiese un circo, podría ser uno de los mejores espectáculos de los alrededores. No obstante, de algún modo, estaba maravillado con mi apariencia al verme al espejo y, para mi suerte, mi rostro no tenía más que una deformidad similar a un tumor y manchas rosadas que contrastaban con el gris original de mi piel. Quería continuar observando mientras olvidaba la traumática experiencia que había vivido. A lo mejor, el hecho de estar en un videojuego engañaba a mi cerebro y me hacía entender que todo aquello solo era una realidad alterada, que no era más que eso, un juego. Sin dejarme perder demasiado en mis pensamientos, miré el cronómetro de misión. No tenía tiempo para apreciar lo que había sucedido, los minutos restantes continuaban avanzando. Caminé como pude, torpemente, trastabillando con cada paso por culpa de mis nuevas uñas. Mi ruta era la puerta, y al llegar comencé a excavar como si mi vida real dependiese de ello. Al principio, mi reacción de respuesta fue retardada. No lograba coordinar mis nuevas patas.
Faltaba poco para que terminara la misión, pero sabía que lo lograría, o al menos así lo sentía. La rapidez con que removía y avanzaba por medio de la tierra era increíble. Las patas del Enteres abrían paso y las traseras corrían el exceso de mi espacio de trabajo. El cansancio era menor a cuando me encontraba en mi forma original de cambiante. No había otro pensamiento en mi cabeza más que asegurar que los topos eran seres de elogio. Conforme avanzaba, aprendía a movilizarme con mayor fluidez entre la tierra. Casi al final sentía como si estuviese en una piscina nadando libremente al estilo que quisiera. Pronto la luz hizo acto de presencia entre la tierra. Primero fueron unas pequeñas migas de sol que me cegaron con una intensidad tan brusca que penetró en mi cabeza. Me detuve un segundo para dejar que el dolor cediera y cuando calmó, volví a reanudar mi tarea. El aire era fresco y mis pulmones se llenaban de alegría al sentir la fresca ventisca libre del CO acumulado. 1, 2 y 3 movimientos fueron los que llegué a necesitar para poder dejar que la luz del sol entrase por completo por el agujero. Miré el azul del cielo y me pregunté qué clase de maravillas estaría a punto de conocer en este nuevo mundo de fantasía lleno de aventuras y seres por descubrir. La realidad virtual. La cegadora luz del sol me atacó con mayor agresividad cuando realicé los últimos movimientos para abrir el hoyo. El dolor se hacía cada vez más evidente y me obligaba a retroceder hacia donde la oscuridad aún se encontraba presente. En el túnel, después de pestañear un par de veces tratando de aclarar mi vista, un cuadro azulado se interponía con información sobre la misión cumplida. Había logrado terminar con éxito la primera parte del tutorial y, pese a todas las contras, me sentía realizado. El esfuerzo no había sido en vano. Cerré el cuadro de texto y las ansias me comenzaron a consumir cual bestia hambrienta. Quería salir a conocer aquel mundo de fantasía que me había hecho realizar un esfuerzo casi inhumano en la primera misión. Sin embargo, volví al interior de mi hogar, cogí un mantel negro que utilizaría como túnica y subí de nuevo con mi bolsa favorita llena de varios artículos al azar. Si quería ser alguien reconocido en aquel nuevo mundo, debía ser meticuloso con cada decisión que tomaba. Al volver a la entrada del agujero, mientras me deslizaba hacia la salida de mi hogar, dudé cuando llegué a observar la incandescente luz del sol de nuevo. Pensé en mi dolor de cabeza, en los gestos de cualquiera que pudiese llegar a apreciar mi nueva apariencia y en cómo debía llevar un juego tan exigente como lo era el susurro de las razas. Las incertidumbres se acumulaban y aún así no eran suficientes para quitarme el deseo de conocer lo que podría ser una de las mejores experiencias de mi vida. Aún con las dudas en mente, me deslicé poco a poco hacia la salida, como si estuviera a punto de sumergirme en una piscina de agua fría. Con la mano en la frente para hacer una pequeña sombra para mis ojos y envolviéndome con la cortina para protegerme del sol, di los últimos pasos hacia un mundo desconocido. Parpadeé y entrecerré los ojos ante la espesa luz del sol. La primera ráfaga de viento empujó mi cortina, obligándome a sostenerla, y por un momento pude escuchar el susurro de las hojas de un árbol cercano que se bamboleaban entre mis oídos. El árbol era el único a la vista que proporcionaba un respiro del calor implacable y, después de unos cuantos parpadeos más, finalmente lo vi en todo su majestuoso esplendor. Mi mente se aceleró al darme cuenta de que aquello no era un juego, sino que era real, o al menos, así lo percibí en los primeros segundos cuando me quedé asombrado por la vista que se desarrollaba frente a mí. Hasta entonces, había tenido cientos de experiencias en mundos virtuales llenos de vistas y sensaciones increíbles, pero el susurro de las razas continuaba avanzando desde la habitación de pruebas con escenarios tan maravillosos, realistas y llenos de fantasía que no me permitían procesar adecuadamente toda la información que estaba recibiendo. Pocos segundos después de haber salido a la superficie y ser cegado por los fuertes rayos del sol, personas a mi alrededor se abrían paso por la tierra de la misma manera en que yo lo había hecho. Saltaba a la vista diferentes razas que iban desde elfos jóvenes, enanos con prominentes barbas, duendes, gigantes rojos y otros tipos que solo se podía saber en la guía del juego. Algunos se sacudían la tierra de encima y otros ya se encontraban sentados bajo la sombra de sus propias pertenencias para evitar que el sol quemara sus nuevas pieles de seres conocidos y otros no tanto. Algunos sabían, o creían, que la meta del juego era explorar desde un principio, tomando como iniciativa retirarse por su cuenta para disfrutar de ese mundo que prometía ser uno de los mejores juegos de la historia. En sus mentes corría la idea de que el tutorial había terminado, mientras que yo tenía claro que algo tan simple como excavar no podría ni siquiera ser parte de la introducción. Pobres e ilusos que, por la impaciencia de hacer, terminan con piezas faltantes en su camino. El resto,
los que aún esperaban la continuación de un tutorial inconcluso, solo se limitaban a observar, sentados y transpirando hasta empapar parte de sus camisas. Aquella fascinación que sentía era tan absurda que no podía pensar en otra cosa más que compararme con un niño con su juguete nuevo. Las plantas, los olores, el viento que daba contra mi rostro y el sol deslumbrante que hacía sentir un calor casi real eran alucinantes. Quería conocer más acerca de todo aquello que estaba a mi alrededor, la fauna, la flora y los monstruos que prometían ser impresionantes. Había olvidado completamente mi odio hacia el desarrollo de la primera misión, del tutorial, del pesado esfuerzo y del dolor abrumador por el que tuve que pasar. Me extasiaba el deseo de conocer aquel nuevo mundo más que cualquier otra cosa. Mi alma era la de un intrépido aventurero en busca del cáliz de la vida. No obstante, antes de hacer cualquier acto imprudente, necesitaba información para comenzar la nueva aventura a la que me sometería. Mi meta era convertir mi cuenta en algo espectacular para poder vivir de ella, y por ese hecho no disponía de la libertad absoluta para explorar y disfrutar de la aventura a mi antojo. Debía ser metódico y calculador, no solo un jugador más, sino el jugador, nombre del que deseaba jactarme alguna vez en la vida. Como dije, no era un jugador profesional, pues mis habilidades no eran las mejores, pero sí podía relucir mi disciplina al inhibirme en un nuevo videojuego. Creaba guías detalladas sobre cómo y por qué hacer las cosas. Explicaba el paso a paso en mis blogs y videos de apoyo para principiantes que deseaban conocer un poco más del juego al que se someterían. Y, hasta ese momento, creaba excelentes métodos para jugar, sobrevivir y convertir lo que sería una difícil experiencia en algo más ameno para poder disfrutar. Sin embargo, no era muy popular, aunque los pocos seguidores que tenía aseguraban que mi contenido era de alta calidad. Si quería lograr destacar, debía convertirme en uno de los mejores desde el principio y era un fiel creyente de que, si el talento no estaba en mí, al menos la disciplina me llevaría a lo alto. Encapuchado, escondiendo mi grotesca apariencia, escuchaba curiosamente cómo los duendes hablaban sin parar, reían y comentaban cosas que parecían interesantes. No obstante, lo más impresionante era el hecho de que no lograba entender nada de lo que decían. Aun siendo jugadores de mi misma ciudad, me hubiese sido imposible comunicarme con ellos. Al parecer, el juego contaba con nuevos y diferentes idiomas que ayudaban a dar una ambientación más realista y complicada para el desarrollo entre jugadores. La barrera del idioma sería como una espada de doble filo y solo el tiempo diría hacia qué lado cortaría el arma. Ignorando a los varios jugadores que se encontraban a mi alrededor, me limité a admirar aquel prado de césped corto que se extendía por varios kilómetros a la redonda, con desniveles tan poco evidentes que resultaba difícil no ver aquella extensión como un gran plato. En el centro, donde nos encontrábamos, se apreciaba el único levantamiento terrestre en forma de óvalo. En su centro yacía el árbol, no muy robusto, no tan delgado, el único que se encontraba en la zona. ¡Diablos! Lo he olvidado, dijo un enano calvo de barba castaña tan prominente que llegaba hasta sus rodillas. El enano se encontraba sentado bajo la sombra del árbol, escudriñando algunas de sus pertenencias. Entre sus muchos pelos se veían varias canas sobresalir, indicando que la edad del hombre era mayor que la del resto. Quería acercarme, esperando a que mi espantoso aspecto no le asustara, pero sin tiempo suficiente para curiosear, sonó un fuerte galope a la lejanía. El refulgente sol distorsionaba la visión de los hombres que cabalgan en nuestra dirección junto a un carruaje morado con bordes dorados y otras carretas que venían vacías hasta el final. Los presentes observaban con atención, los duendes dejaron de hablar y todos se pusieron de pie esperando a que aquellos hombres de armadura llegasen hasta la elevación ovalada donde nos encontrábamos. Los que iban a caballo se ordenaron en forma de media luna, dejando un espacio previsto para la llegada del carruaje. Aquel acto parecía haber sido ensayado al menos 1.000.000 de veces para llegar a tal sincronización. Al acercarse, los colores llamativos de dorados y fucsias se hacían más evidentes. Los guardias esperaron a que el carruaje se acoplara a la formación y las carretas se aparcaran unos cuantos metros de distancia de la formación. Cuando todo quedó en silencio, un gigante rojo se bajó de su animal cuadrúpedo para abrir la puerta al hombre que se encontraba dentro. Owen, creo que ya no falta nadie por salir, le comentaba el gigante al hombre que había salido del carruaje. Owen era un hombre mayor, de orejas puntiagudas y tez blanca. Su pelo plateado podría haber lucido bien si no fuera por lo descuidado que lo llevaba.
Aunque en algún momento de su vida podría haber sido alto y apuesto, el hombre que se mostraba frente a nosotros era un adulto decrépito que parecía haber pasado cientos de malas noches antes de aparecer ese día en nuestra llegada. Detrás de él, un joven con una apariencia opuesta se arreglaba el traje de manera refinada después de bajar del carruaje siguiendo sus pasos. Eso creo, y el tiempo ya ha acabado. Deberíamos informarle sobre la situación actual, le dijo el viejo descuidado. Eso va a ser un problema, contribuyó uno de los caballeros aún en su animal. Hablaba en voz baja con sus compañeros. Quizás, pero es mejor informarles ahora antes de que pierdan la vida por sus imprudencias, respondió el gigante frunciendo el ceño en respuesta a su comentario insolente. Es verdad y, de cualquier modo, necesitamos más personas para sobrevivir al invierno que se acerca, interrumpió el hombre con el arco. Muy bien, dijo el viejo de orejas puntiagudas. Amigos, hizo una pausa corta, enfatizando sus próximas palabras. Los que aún habían estado conversando callaron. Compañeros, hoy venimos a darles una cálida bienvenida llena de amistad, compañerismo y deseándoles prosperidad en su nueva vida. Una vida más sencilla donde puedan crecer y evitar la muerte en este mundo lleno de bestias. Muchos de ustedes han llegado aquí pensando que todo es un juego de algo llamado realidad virtual, pero la triste o feliz verdad es otra y no deberían poner sus vidas en riesgo. Mi feudo, Puerto Golgi, se encuentra a menos de 100 kilómetros de nuestra ubicación actual. Allí, en mi territorio, hay comida, agua y trabajo para cada uno de ustedes. Si aceptan mi propuesta, suban a las carretas y los llevaré mientras me prometan lealtad. Como les he dicho antes, no pongan a prueba su suerte con aventuras innecesarias, ya que solo tienen una vida y desaprovechar las oportunidades podría hacerles sentir pesar el resto de sus días. Para ser un NPC, se veía demasiado real. Su expresión denotaba ansiedad y preocupación. En silencio, observábamos esperando algo más, sin embargo, no hubo nada hasta que algunos empezaron a reír ante semejante guión tan absurdo. Otros solo le siguieron el juego tomando sus pertenencias para acercarse a las carretas. Los últimos, quienes podrían decirse que estaban irritados ante tal estupidez, decidieron darse la vuelta y explorar el mundo por su cuenta, resintiendo la pérdida de tiempo al quedarse esperando. Por mi parte, decidí seguir al viejo enano, quien parecía tener experiencia o saber tomar decisiones correctas en el juego. Mi padre, una vez, me había dicho, sigue a las personas de quienes creas, puedes aprender de ellos. Los juegos no eran la excepción a la sabiduría de mi padre, y el enano parecía saber lo que estaba haciendo. Owen nos miraba con nerviosismo al pasar a su lado. Se mordía las uñas y susurraba para sí mismo, maldita sea, esto no debería estar pasando. De haber sabido de los perjuicios que esto traería, no hubiese aceptado tal locura. Miró a los jugadores que se alejaban y pensó en una opción un tanto más violenta, quizás la segunda opción que tenía en mente desde un principio si las cosas no salían como él esperaba. Owen señaló a uno de los elfos que lo acompañaban y dio una simple orden, la cual fue captada al instante. El elfo tensó su arco de madera oscura con una fina flecha que parecía estar hecha de oro y plata. El reflejo del sol en el objeto me cegaba, pero no aparté la mirada del caballero, aguardando a que dejara volar la flecha. Cerró un ojo, respiró profundo y soltó la flecha. El proyectil se movió sin parar como una serpiente, arrastrándose hasta su presa. A la velocidad de un parpadeo, la punta de la flecha atravesó la garganta de uno de los duendes que caminaba y reía con otros de su misma especie. Fue un tiro limpio que acabó con la vida de la criatura en cuestión de segundos. El duende cayó de rodillas y movía la boca desesperadamente, tratando de tomar una última bocanada de aire. Miró hacia un lado y hacia otro, mientras la saliva, lágrimas y secreciones nasales bajaban por su rostro buscando ayuda con desesperación. Sin embargo, el resto de los duendes, embestidos por una ola de pánico, eran incapaces de reaccionar en aquellas circunstancias. El duende atravesado por la flecha cayó de pecho contra la tierra. Su rostro, en dirección a uno de sus compañeros, tenía los ojos desorbitados, la lengua afuera y las lágrimas, mocos y saliva, escurriéndose de él. Inmóvil en el suelo, con la sangre esparciéndose y el olor a herrumbre invadiendo el ambiente, se había convertido en una escena que ninguno de nosotros podría olvidar. La primera reacción fue el asombro. ¿Quién pensaría que un NPC pasivo sería capaz de matar a un jugador con tal brutalidad, siendo el tutorial? Lo más probable es que fuera un personaje neutral. Pero, ¿qué hacía ahí un neutral? ¿Acaso esperaban que pudiésemos aventurarnos en aquel mundo sin ningún conocimiento extra? Había finalizado el tutorial ya.
Nada era seguro en el susurro de las razas y este pensamiento cada vez se volvía más certero mientras esperábamos a que el cuerpo del jugador caído desapareciera. Existen muchos juegos que son increíbles, juegos que pueden hacer sentir al usuario emociones que lo llevan a los extremos, y esto se debe a la gran variedad de jugadores que buscan experiencias refrescantes frente a su monitor o simulador de realidad virtual. Si los desglosamos, primero están aquellos que gozan de los retos y consiguen juegos complicados en los cuales consumen horas de horas en un solo acertijo. Los rompecabezas suelen ser su preferencia. Están los que priorizan la acción sobre cualquier otro género y, por ende, los juegos de disparos o de rol son los primeros que pasan por sus manos. También están los tipos que deciden su diversión basada en el miedo que pueden llegar a desarrollar. Aprecian sentir la tensión que se produce al escuchar la música y ver escenarios oscuros, los cuales les generan un cóctel de emociones entre suspenso, terror, emoción y nervios. No obstante, no son emociones completamente reales, puesto que estas son experimentadas desde un área de confort al cual llamamos hogar. Si las sensaciones son demasiado altas, basta con apagar la consola y relajarse mirando la televisión o explorando las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión el desarrollo era diferente. La segunda reacción fue la negación. Las palabras no tenían lugar cuando la sangre continuaba esparciéndose por el zacate que rodeaba el cuerpo sin vida, mientras los duendes, pringados del líquido rojo, y el resto de los jugadores veían y sentían el olor a herrumbre que emanaba. El cuerpo del duende no desaparecía, ni el cuerpo, ni la sangre, ni el aroma. Lo grotesco de la escena causó que algunos de los jugadores vomitaran creándoles más incertidumbre. Los que veían no podían creerlo, lo negaban desde sus adentros. Los que expulsaban espasmódicamente el contenido de sus estómagos abrían los ojos como platos y comenzaban a sentir el pánico y el miedo recorrer sus cuerpos. ¿Qué clase de juego logra sensaciones tan reales como las náuseas que sentían en ese instante? ¿Existía algún juego donde fuese posible vomitar? Más dudas se acumulaban en sus cabezas, dudas que no serían resueltas en aquel instante. Los que entendían que no podrían seguir con una aventura tan macabra, abrieron sus menús de juego en busca de la salida. Si el tutorial había terminado, el botón de salida debería de haber aparecido. Sin embargo, un cuadro de texto de un rojo intenso con letras negras se abrió frente a cada jugador en vez del menú que escribía lo siguiente: Bienvenidos a El Susurro de las Razas, un lugar de fantasías para los jugadores y una nueva vida para todo aquel que era humano. Como bien has visto, no se trata de un juego. Un cuerpo, una vida, ha abandonado este mundo frente a ti y debes entender de una vez por todas que Yourus es un nuevo comienzo, una nueva realidad. Los juegos, la tecnología y todo aquello que conocían como parte de la vida solamente serán recordados por ustedes. ¡Felicidades! Ahora podrás ser quien tú quieras ser. Vive una aventura llena de nuevas emociones, sin arriesgar esta nueva vida que se os ha regalado. Les deseo lo mejor en sus nuevos inicios. Seltru. Las caras de todos palidecieron y algunos rieron con nerviosismo, negando lo que habían leído. Esperando que fuera una vil mentira, cada jugador comenzó a estudiar su cuerpo mientras reconocían lunares, cicatrices o manchas de nacimiento que poseían antes de entrar al susurro de las razas. ¿Qué estaba sucediendo? La negación continuaba hasta que la tercera reacción llegó. Lo primero había sido una escena sanguinaria, grotesca, que hacía entender el peligro y la facilidad con que se podía morir. Lo segundo fue una verdad innegable que llenó a todos de dudas, estableciendo una gran incógnita en sus cabezas que nos había pasado. Lo tercero fue el shock. Sin tiempo suficiente como para asimilarlo y buscar alguna respuesta, los soldados, guerreros de armadura plateada, descendían de sus caballos envainando sus espadas. Con cautela, se aproximaban a los jugadores y los arqueros, aun en sus animales, recurrían a una formación donde podrían tener a cualquier individuo a la vista. El enano, uno de los pocos que reaccionó a tiempo, dejó caer los objetos que llevaba entre sus brazos y levantó ambas manos, cayendo de rodillas al suelo. Como reflejo, imité al hombre y traté de arrodillarme con dificultad, ya que mi cuerpo no estaba hecho para realizar acciones tan complejas. Muchos otros nos imitaron, pero no todos optaron por la rendición. Los duendes corrieron despavoridos en direcciones contrarias, describiendo curvas irregulares en sus huidas. Y como reacción, los arqueros montaron sus flechas y, acto seguido, las dejaron volar, cortándoles el paso a los desertores y mostrando el alcance de sus habilidades, así como podrían matarlos si así lo quisieran. Por otro lado,
los jugadores reacios incitaron a los caballeros a un enfrentamiento estúpido. Un orco se aventuró en la vanguardia con un cuchillo cuadrado de carnicero, esperando acertar contra el gigante rojo de aspecto amenazador. Como en un juego de niños, el rojo reaccionó a la acción del orco con un ágil movimiento de lado y con un veloz tajo despojó al enorme de piel verde de su arma, dejándole una atroz herida en el antebrazo. Poco a poco, los guardias de Owen avanzaban suprimiendo la resistencia que imponían algunos y marcaban la rendición de los desertores. Nuestra libertad había sido arrebatada en cuestión de minutos y no había ley que nos pudiese defender en aquellas circunstancias. Una misión sin retorno. Después de 2 horas de viaje, empecé a sentir mareos debido al incesante tambaleo de las carretas en el irregular camino del lastre. Durante ese tiempo, mientras me enfocaba en mantenerme estable, los clérigos trataban de curar a los que se resistieron al mandato de Owen. En mi carreta, la clériga estaba usando una piedra verde para sanar el brazo de un orco de pelo largo con enormes colmillos y tatuajes excesivamente grandes, que cubrían todo su brazo y parte del cuello. Después de que la luz de la gema dejara de brillar, el ayudante de la clériga trataba el resto de la herida con vendas y ungüentos que olían similar a desechos fecales. El sol ardiente golpeaba nuestras cabezas, causando sudoraciones que, combinadas con el ungüento de algunos, producían un olor fétido que aumentaba mis mareos. Era posible que las granjas de antaño tuvieran olores más frescos que los que nos acompañaban en ese viaje. Los jugadores se encontraban perdidos en sus pensamientos mientras apreciaban los tablones de las carretas. De vez en cuando dejaban que su mirada se extraviara en el vasto paisaje que nos rodeaba, una amplia pradera que se extendía más allá de lo que era posible observar, tan inmensa como el océano mismo. Sin embargo, no se dejaban consumir por completo con las maravillosas vistas, pues una mirada desviada de la conversación que mantenían los guardias entre ellos era más que suficiente para que volvieran a fijar sus ojos en sus pies y las irregularidades en la madera de las carretas. Pese a las amargas sensaciones y el poco deseo de curiosear más allá de lo necesario, había 3 cosas que eran imposibles de no ver. La primera era una cadena de montañas azules contra el horizonte, cubiertas de nubes esponjosas que simulaban la suavidad del algodón de azúcar. La segunda era el árbol que nos había protegido en un principio de la ferocidad del sol. Su presencia cada vez se volvía menos visible y, en cambio, la inmensidad de un paraje que, con el pasar de las horas, se volvía más grande y frondoso, se visualizaba como el tercer punto de observación que no podía ser ignorado. Cuando nos encontramos frente a los enormes árboles que despedían frescos aromas y frías brisas, los caballos detuvieron su andar. En los adentros del paraje, los árboles se multiplicaban en cantidades tan absurdas que oscurecían el ambiente a tal punto que limitaban la visibilidad a más allá de unos cuantos metros. Los sonidos provenientes del bosque eran casi inexistentes, salvo por el cantar del viento que susurraba pequeñas historias entre las frondosas copas. Mientras esperábamos a que algo sucediera, uno de los guardias abandonó su posición para acercarse al carruaje de Owen y discutir ciertas cuestiones antes de continuar con nuestra travesía. En un principio, se trataba de una simple conversación que poco a poco se tornó en una discusión que no llegaba a terminar debido a la notable insistencia del guardia. Si me hicieran tratar de averiguar sobre qué hablaban, diría que buscaba la aprobación del viejo con la intención de evitar algo fuera de mis conocimientos. Cuando la rabia de Owen llegó a su límite, no dudó en golpear al guardia en la mandíbula con su bastón rojo en el que se apreciaba la cabeza de algún reptil, similar a un dragón hecho de oro. Balbuceó unas cuantas palabras a gritos entre negaciones e insultos para luego cerrar con fuerza el carruaje. El guardia principal silbó y las carretas comenzaron a movilizarse una vez más. El hombre masajeaba su barbilla y vomitaba injurias, mientras volvía a su posición. El camino, resaltado en algunos tramos y desaparecido en otros tantos por la vegetación, era seguido por nuestro grupo que había decidido incursionar entre la pinambre del bosque. Las 5 carretas, el carruaje, los 12 caballos y todos nosotros empezábamos a ser consumidos por la espesura de la oscuridad que había logrado cegar casi por completo la luz del sol. Con el avance, los guardias se vieron forzados a encender antorchas que llevaban en mano o colocadas en las esquinas de las carretas para facilitar la vista de una ruta oculta para nosotros, los jugadores. La luz del fuego bailaba con la helada brisa y cuando menos lo esperábamos, un nuevo cuadro de color crema y escrito en letras negras apareció frente a nosotros, dándonos a conocer la siguiente información. Has abandonado la zona segura y estás ingresando a un área de alto nivel. Bienvenido al bosque carmesí.
Los guardias nos miraron con atención cuando varios de nosotros apuntamos con nuestro índice a la nada y cerramos los cuadros invisibles a su vista. Poco después, nos miramos entre nosotros, ignorando a los guardias y entendiendo que aquella zona en la que nos habían hecho incursionar era demasiado peligrosa para novatos como nosotros. Una fría gota de agua cayó sobre mi hombro. Una película de rocío se había acumulado en las hojas y ramas de los árboles que ahora caían sobre nosotros en forma de goterones, mojando nuestras prendas poco a poco. Nieve, una mujer peluda con ojos, orejas y bigotes similares a los de un felino, era la clériga responsable de los heridos en nuestra carreta. Había terminado de curar al último de los jugadores y se echó hacia atrás para descansar. Su ayudante, apenas ella terminaba con la gema, aplicaba el ungüento con olor a heces y vendaba con gran facilidad, rapidez y delicadeza al herido. El muchacho, un joven prometedor de la Escuela de Medicina de Puerto Golgi, realizaba una labor magnífica. No esperaba que tuviéramos tanto trabajo en este viaje, comentó el ayudante entre murmullos. Ni yo esperaba ser arrastrado a la fuerza, respondí mientras apartaba mi nariz para no oler el ungüento. Oh, vaya, pensé que eras la mascota de alguno de estos. Nunca había visto una especie como tú. Me miró con sorpresa en el rostro. Sabía que mi apariencia no era normal, pero como dijo, para razas, colores. No conozco a nadie aquí. Me quedé pensativo por un momento. La verdad no estoy seguro de qué soy. Cuando desperté, fue poco el tiempo que tuve para asimilar lo que sucedía y cuando quise hablar con alguno de ellos, llegaron ustedes armados a más no poder. Lo siento por eso, me contestó con un poco de pena en su voz. Si no vienes con ninguno de ellos, entonces eres un jugador más, deberías recordar todo sin dificultad alguna. Pero bueno, igual no es un problema serio. Existen muchas razas y solo una cuarta parte ha visitado Puerto Golgi. Dicen que después del gran desierto existen seres ciegos que devoran los sonidos. En fin, nadie lo sabe. Nadie se arriesga a cruzar el mar de arena. Por otro lado, esperemos que recuperes tus recuerdos y si no, probablemente conozcas a alguien como tú que te pueda ayudar a entender lo que eres. Sé, o bueno, al menos he escuchado bastante de los jugadores. Dicen que ustedes tienen habilidades especiales y extrañas, que son un tanto mejores y que por eso se dejan llevar. Mientras no te dejes llevar, puede ser que te vaya bien. Gracias por el consejo. ¿Y a todo esto dónde estamos? Estamos en el bosque de cristal. Es el que rodea al Puerto Golgi, junto al lago del mundo. El bosque es un páramo extenso y peligroso, pero estaremos bien, mientras logremos pasar rápido. Entonces, ¿por qué los guardias se ven tan tensos? Kate bajó la voz para no tener conflictos, y Horst, en gesto de amabilidad, contestó con el mismo tono. Oh, eso puede ser debido a que en el bosque de cristal durante el día también hay peligros, como bestias salvajes y criaturas mágicas que habitan en él, respondió Horst en un susurro. Pero antes de que pudiera terminar, las carretas se detuvieron bruscamente y un sonido agudo resonó en el aire, haciendo que los hombres de Owen desenvainaran sus armas y se pusieran en guardia. El manto de matorrales ocultaba cualquier cosa que pudiera estar acechando en los alrededores, y los guardias parecían tensos y alertas, sus ojos reflejando miedo y violencia. Las ramas de los árboles formaban arcos retorcidos y quebrados que dificultaban el movimiento entre ellos. La luz de las antorchas apenas permitía ver a unos pocos metros de distancia, mientras la densa vegetación del bosque impedía el paso de la luz del día a kilómetros de distancia. El ambiente en el que me encontraba era muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Como joven de ciudad, siempre había vivido rodeado de luz artificial en un entorno controlado donde las sombras y la oscuridad eran solo ideas abstractas. Pero en ese bosque, la oscuridad y las sombras eran algo real, tangible y casi opresivo. Ni siquiera había una luz natural en la que apoyarse. Sin embargo, a pesar de la oscuridad y la inestable luz de las antorchas, podía distinguir algunas sombras moviéndose entre los árboles y la maleza, haciendo sonar las ramas y las hojas a su paso. Luego, comenzaron a surgir sonidos extraños entre los árboles. Los murmullos, como si de personas hablando entre sí se tratara, fueron los primeros sonidos claros que escuché. Palabras sueltas sonaban un poco más nítidas, distinguiéndose perfectamente frases como «por aquí» o «aquí estoy». Iban y venían desde diferentes direcciones y luego, las risas de mujeres jóvenes y niños comenzaron a mezclarse con las palabras. Poco a poco, las voces iban cambiando y deformándose hasta volverse espeluznantes y grotescas al oído de cualquiera que las escuchara.
Risas macabras combinadas con palabras incomprensibles y sonidos de movimiento a nuestro alrededor creaban un miedo aterrador que se reflejaba en el rostro de cada uno de nosotros, los jugadores. Los hombres de Owen, esperando a que lo que estuviera entre los matorrales hiciera sus primeros movimientos, se mantenían firmes sudando frío. Inmóviles, analizaban cada sonido y movimiento proveniente del bosque, incapaces de predecir lo que sucedería. El sudor bajaba por sus frentes y parpadeaban lo menos posible, conteniendo el aire en sus pechos. De pronto, como si nada hubiera pasado, los sonidos cesaron y el movimiento entre la flora del bosque había desaparecido. El silencio se había apoderado de nuestro alrededor y solo era cortado por las entrecortadas respiraciones de los presentes y algún chirrido metálico proveniente de la armadura de los guardias, quienes aún buscaban los amenazantes sonidos desaparecidos. Pasaron 1 o 2 minutos y los goterones se volvieron más incesantes. El agua nos recorría los rostros pálidos y permanecíamos inmóviles y en silencio, con las miradas y los oídos atentos a cualquier cambio. Los minutos continuaron, y aunque el palpitar del bosque se sentía en nuestros pechos, la tensión comenzaba a descender de los hombros de los guardias a medida que el silencio persistía. Sin embargo, nosotros, los inexpertos, seguimos esperando con los músculos tensos, casi tan duros como las piedras. De repente, una espada sonó al ser enfundada y nuestros ojos se dirigieron a uno de los hombres de Owen que se había relajado demasiado. El guardia había sido golpeado de lado y arrastrado en un abrir y cerrar de ojos sin dar la menor oportunidad de entender lo que había sucedido. Los gritos del hombre cesaron casi al mismo tiempo en que comenzaron, pero un segundo sonido desconocido seguía en el aire, un sonido tan espeluznante que temo aún al describirlo. De nuevo, el silencio. «Oh, diablos», decía el capitán de los guardias, «debemos salir de aquí a donde sea lo antes posible». Tocó la puerta del carruaje con desesperación, aguardando que Owen y Jessio salieran. Los guardias se quedaron estupefactos y solo algunos de los jugadores reaccionaron a tiempo. «¿Qué diablos están haciendo? Huyan. Corran ahora mismo si no quieren morir». Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero el miedo que el capitán mostraba era suficiente para poner a todos en marcha. Los más inteligentes soltaron los caballos y huyeron sobre ellos, mientras que los jugadores bajaron de las carretas y corrieron atemorizados en dirección a los árboles, esperando poder perderse entre la maleza. «Nieve, ¿qué sucede?», preguntaba Horst mientras bajaba y se mantenía cerca de su maestra. El pánico estaba a pocos pasos de apoderarse del chico. «No lo sé, pero si el capitán quiere huir, debe ser algo realmente malo». Los gritos aumentaron y los crujidos también. Nieve tomó de la mano a su pupilo para correr a toda prisa entre el matorral. Esperaba poder perderse entre la flora mientras aquellos seres se distraían con el resto. Horst miró hacia atrás para apreciar el caos que se desataba. Algunos huían, otros estaban estáticos buscando de dónde vendría el ataque, y ahí estaba yo, bajando torpemente de la carreta, tratando de huir de alguna manera con un cuerpo tan deforme que el simple hecho de saltar de la carreta al suelo suponía toda una odisea. Mis ojos se habían cruzado con los de Horst cuando Nieve había dejado de correr. Horst volteó la mirada y su maestra no se encontraba. En cambio, sentía pesada la muñeca y un leve apretón en ella. Un grito sordo a su lado derecho. Su maestra tenía la cara llena de lágrimas. Gritaba con desesperación el nombre de su pupilo mientras era arrastrada por una bestia 3 veces más grande que un humano corriente. El joven estiró su brazo derecho para tratar de alcanzar a su querida maestra cuando notó que una mano peluda que colgaba de su muñeca caía al suelo. Palidecido, la vista se le nubló por las lágrimas y trató de girar en la dirección contraria, abandonando a su guía. Lamentaba en su interior huir dejándola de lado. Las lágrimas continuaban cayendo de su rostro y se precipitaba a correr con todas sus fuerzas, pero el joven prometedor del Puerto Golgi solo alcanzó a darse la vuelta y toparse de frente con una criatura extraña que estaba dispuesta a apagar su vida. Pese a querer acelerar mi paso, mis pies resbalaban y patinaban sobre la tierra húmeda. Los pulmones me ardían y era cuestión de tiempo antes de que fuera uno más de los caídos. Incapaz de moverme a voluntad, levanté la mirada y aquel joven con el que había entablado conversación ahora estaba siendo desmembrado por una sombra bípeda y arqueada de quizás 2 metros de altura. Entonces, sin saber qué hacer, con un cuerpo inútil para huir, traté de pensar en una solución que me salvara la vida. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba en shock. Era demasiado para poder manejarlo y sin poder evitarlo terminé ensuciando los pantalones, quedándome inmóvil junto a la carreta. Me di por vencido.
El desolador espectáculo ante mis ojos me hizo sentir que toda esperanza estaba perdida. Una sensación de impotencia y desesperación me invadió al darme cuenta de que no podía hacer nada para detener la violencia o salvar mi vida. De repente, sentí un fuerte empujón que me hizo perder el equilibrio y caer pesadamente al suelo embarrado. La lluvia continuaba azotando contra mi cuerpo y un dolor agudo en mi cabeza y una marejada de imágenes confusas se apoderaron de mí, haciéndome perder el conocimiento. La oscuridad me envolvió y durante un tiempo desconocido, todo lo que pude sentir fue el frío, la humedad del suelo bajo mi cuerpo y escuchar los gritos de dolor arremeter contra mis tímpanos. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Lo que no nos cuentan los viejos. Otra vez esas miradas, pensé mientras mi tío continuaba dando su pequeño discurso. Era un día hermoso, quizás mejor de lo que hubiera llegado a imaginar. La mañana había comenzado de manera desalentadora, fría, gris, sin un agradable amanecer o los pájaros de siempre cantando las buenas mañanas. Sin embargo, luego de cruzar el bosque de cristal, el día parecía casi perfecto, con el sol iluminando con fulgor y una brisa fresca soplando por la pradera, haciendo danzar las hojas en los alrededores, formando pequeños remolinos que iban y venían. Si no estuviera en aquella estúpida misión que mi tío Owen debía cumplir, sería, en definitiva, un día perfecto para descansar en mi habitación o dar un pequeño paseo por el jardín donde no habría necesidad de recibir miradas despectivas de los guardias del puerto. Continué con lo mío, absorto en mis pensamientos, deseando no tener que hablar ni participar de un discurso tedioso y poco alentador ante extraños que parecían burlarse más de lo que apreciaban la buena voluntad de mi tío. Estaba seguro de que esos hombres y mujeres no sabían quién era él ni lo bondadoso que era, pese a su apariencia. Las risas solo aumentaban, y algunos lo evitaban, dándole la espalda mientras él seguía intentando persuadirlos. Aunque trataba de no prestar atención a todo aquello, sentía como mi corazón se aceleraba y mi rostro se calentaba. Estaba a punto de estallar, no podía seguir solo ignorándolos cuando, de repente, Owen dio una señal y antes de que pudiera darme cuenta, la primera flecha había sido lanzada. No, solté sin darme cuenta. Silencio, Jessio. Uno de los guardias se atravesó en mi camino. Sus ojos me miraron con desprecio y si no fuese por la presencia de mi tío, probablemente me hubiese lanzado al menos un golpe. La flecha había dado en el blanco, la garganta de un duende que se había estado riendo a carcajadas hasta ese entonces. En un instante, el silencio se apoderó de la pradera, seguido por el caos y el pánico que se extendió como un virus entre los presentes. Algunos se abalanzaron contra los guardias, desesperados por encontrar su libertad, mientras que otros huyeron despavoridos o se arrodillaron en señal de rendición. La situación comenzaba a salirse de control. Tío, no podía creer lo que estaba viendo. Aquel hombre al que yo respetaba como a ningún otro por su paciencia y alegría, estaba dando órdenes como un tirano sobre personas indefensas que ni siquiera sabían en dónde estaban. Jessio, volvió a interrumpirme el guardia con un tono de voz aún más agresivo. Los guardias cumplieron con su deber y redujeron poco a poco los esfuerzos y el pánico de un grupo de hombres y mujeres desanimados. Los que huyeron probablemente morirían si nadie más les ayudaba y el resto solo les quedaba enfrentar su situación. Si tan solo hubieran escuchado los consejos de mi tío, nada de eso habría ocurrido. Los clérigos no tendrían que preocuparse por curar heridas y el ambiente no estaría tan cargado de hostilidad como lo estaba en ese momento. Cuando el último de los presentes subió a las carretas, nuestros hombres comenzaron a desplazarse en dirección al puerto. En el carruaje, mi tío me observaba fijamente mientras yo trataba de ignorarlo. No pude evitar sentir un cierto grado de incomodidad ante su mirada penetrante. La atmósfera dentro del carruaje era sofocante, el aire se sentía pesado y denso, lo que me hacía anhelar llegar a mi habitación cuanto antes. Me esforcé por mantener la calma mientras mi tío seguía observándome, parecía tener algo en mente que quería decirme. Sin embargo, no estaba seguro de si quería escuchar lo que tenía que decir. El hombre que conocí hoy era diferente al que me había criado hasta entonces. Jessio dijo al fin haciéndome sentir nervioso. No quiero hablar, es necesario, tanto como matar inocentes. Mi tío dudó antes de responder, se sentó derecho y su mirada reflejaba un frío absoluto, una autoridad inexpresiva, como si el hombre dulce y gentil, amante de las sonrisas y el licor que conocía, ya no existiese. Jessio, la vida no es tan sencilla como frotar una lámpara y esperar a que un genio te cumpla tus deseos. La vida es dura, es cruel y hermosa a la vez.
Hay días en que podrás sonreír sin preocupaciones, pero hay otros en que tendrás que tomar difíciles decisiones para poder continuar con la frente en alto. Quería responderle, decirle que podríamos haber llevado a los jugadores con nosotros de una manera menos agresiva. Esas personas ahora nos verían como enemigos y no habría un modo certero de hacerles entender que queríamos ayudarles. Sin embargo, ¿qué consejo podría darle un joven estúpido como yo a ese hombre frente a mí? Estoy seguro de que muchos podrían referirse a mi tío como un viejo desaliñado que pasa más tiempo derramando alcohol en su estómago que dirigiendo o cumpliendo con su rol como el mandamás de Puerto Golgi. Sin embargo, los pueblerinos más viejos saben quién es él y lo mucho que ha hecho y vivido desde que construyó la primera casa cerca del lago. Puerto Golgi no siempre tuvo tantas rutas de comercio y tantos mercaderes o barcos moviendo la mercancía con la que deseaban volverse ricos. Cuando mi tío llegó a esas tierras, no era más que un adolescente andrajoso con una niña de quizás 7 años en su espalda, obligados a sobrevivir como pudiesen en tierras baldías. En un principio, ellos vivían con mi abuelo en una cabaña a orillas del bosque de cristal. Mi madre decía que abuelo había muerto de viejo y ya no quedaba nadie que se pudiese hacer cargo de los negocios que él mantenía, o de ellos. Como consecuencia tuvieron que cuidar uno del otro pese a que mi tío, al ser el mayor, llevaba más responsabilidades sobre sus hombros. Los primeros días pasaron y estuvieron bien. Las lluvias eran detenidas por el techo de su viejo hogar, el frío por la chimenea, y el hambre por las pocas raciones que aún quedaban en el almacén. Lloraron la pérdida de su padre y lo enterraron cerca de la casa, rezando por su bienestar en su próxima vida. Mi tío era muy listo, aún con 13 años, entendía muy bien su situación. Sabía que tarde o temprano la comida se acabaría o alguien los podría llegar a visitar y venderlos como esclavos. Los niños sin protección eran un blanco fácil y en aquellos tiempos en los que era tan común la esclavitud, era cuestión de tiempo para que pasasen una mala experiencia. Mi madre era aún muy joven para lidiar con las difíciles decisiones que se avecinaban. Desesperados y sin alternativa, mi tío tomó la decisión de huir de su hogar. Con solo el tiempo suficiente para recoger lo que pudieran llevar consigo, se aventuraron a seguir el camino que su padre les había enseñado, el cual atravesaba el temido bosque de cristal, donde ni los más osados aventureros se animaban a cruzar. Con el corazón lleno de esperanza y un poco de suerte de su lado, finalmente llegaron a su destino final, el ahora famoso Puerto Golgi. Al llegar, se encontraron con una pequeña y deteriorada cabaña, un bote pesquero encalado y un inmenso lago que se asemejaba al mar. Cargando a mi madre en su espalda, mi tío se dio cuenta de lo difícil que sería para ellos sobrevivir en esas condiciones. No obstante, pronto aprendió lo básico para sobrevivir en la intemperie. Reparó la cabaña y comenzó a explorar la zona que les rodeaba con astucia y determinación. En poco tiempo, lograron construir un hogar que les brindaría protección y comodidad. Mi tío demostró ser un verdadero hombre de recursos. En tan solo un mes, habían creado un refugio seguro y confortable. Cuando el guardia se alejó de la puerta, mi tío sacó una botella nueva de su vino favorito del puerto. Sacó el corcho y no dudó en comenzar a beber. Los nervios comenzaban a alterarme y no pude mantener en silencio. Tío, ¿estás seguro de esto? Conoces las historias de este bosque mejor que nadie. Nuestras tierras están rodeadas por el mismo y tuvimos que crear una muralla para evitar malos augurios, le reclamaba esperando que escuchase. No le tengo miedo a este bosque. Siempre viajamos por él y los mercaderes se aventuran entre sus rutas para ir y venir a nuestro puerto, me replicaba mi tío mientras luchaba con su copa y botella de vino para no derramar a la hora de servirse. Llevo años en estas tierras y conozco el bosque mejor que nadie a cientos de kilómetros de distancia. Lo sé, pero tío Owen, los mercaderes siempre viajan de noche y nosotros siempre lo hemos hecho de la misma manera. Fui yo quien les dio las rutas a esos mercaderes. Cuando nos venimos, el sol estaba casi pisándonos los talones, no tuvimos ningún problema más que una lucha poco entretenida con un maíz. Pero tío, suficiente. Es más que suficiente tu terquedad. Jesse Owen me cortó el habla dirigiéndome una mirada cargada de enojo. Siento que no deberíamos de estar aquí, contesté entre susurros mientras le quitaba importancia y miraba por la ventana la espesa oscuridad que comenzaba a rodearnos con agresividad. Mi tío seguía maldiciendo a todos los dioses mientras trataba de servirse una segunda copa de vino. El licor era un tinto de nuestro reino. No era de los mejores y tampoco uno de los peores, era lo suficientemente bueno como para saciarle la sed. Sin embargo,
El problema recaía en que habían recibido más licor los tablones de la carreta que el estómago de mi tío Cascarrabias, que deseaba llegar pronto al puerto. Con los pies subidos en el asiento para evitar la salpicadura del vino, miraba por la ventana trasera las caras que aparecían y desaparecían entre la iluminación de las antorchas de los guardias. Observaba a duras penas cómo la clériga terminaba su labor y su ayudante comenzaba a colocar vendajes. Me parecía conocida la cara del chico. No conozco mucho sobre el estilo de vida que llevaron mi tío y mi madre en esos tiempos, pero ella me contaba pequeñas anécdotas de su juventud. Historias, de cómo aprendían de la pesca, de las plantas, de la construcción y otro sinfín de habilidades que fueron adquiriendo conforme iban mejorando su estilo de vida en pequeña cabaña. Sin embargo, la anécdota que me aprendí por completo es de cuando ella jugaba en el pequeño muelle que su hermano había construido. Veía el sol ocultarse en la lejanía y cada cierto tiempo aparecía un barco a lo lejos durante otoño y primavera. Ella le hacía llamar el barco perdido. Según lo que imaginaba, el barco les cuidaba para que no se perdieran como ellos lo habían hecho. Los años pasaron. Mi tío había aprendido a hacer de todo un poco por su cuenta, pero con el diario de su padre logró cosas que jamás podría haber pensado hacer solo. Le contaba historias y le enseñaba cómo vivir aún después de su muerte. Para cuando terminó de leer el diario, se dio cuenta de dos cosas muy importantes que tenía su padre. Lo primero era una ruta segura para cruzar el bosque de cristal, algo muy valioso que solamente él conocía en aquellos tiempos. Lo segundo es que era un contrabandista de la cárcel roja. Explicaba los productos que le favorecían a su negocio, cómo venderlos y quiénes eran los de la embarcación que aparecía en otoño y primavera. No eran fantasmas, como mi madre creía en un principio, y para la próxima primavera, la magia de la fantasía había acabado cuando mi tío les hizo la seña que en el diario de su padre le indicaba. Con el tiempo, mi tío logró revitalizar los negocios de mi abuelo y llevarlos a niveles incluso más altos de lo que su padre había logrado. No solo amplió su alcance para vender a los prisioneros, sino que también estableció un contrato con la misma cárcel roja, convirtiéndose en su proveedor principal. Además, persuadió a las autoridades para que construyeran un pequeño establecimiento donde podrían mantener a los nuevos prisioneros mientras esperaban la llegada de la embarcación que los llevaría a su nuevo lugar de residencia. Claro está, mi tío Owen no haría todo el trabajo por sí solo. Su hermana estaba creciendo y no sería capaz de manejar a la banda de pobres almas que comenzaría a recibir cada otoño. Mientras, la pequeña base era construida por los trabajadores de la cárcel. Mi tío se aventuró en busca de ayuda. Se fue de viaje con mi madre a la ciudad más cercana y unos meses antes de que los trabajadores de la cárcel terminaran su obra, habían vuelto a casa, en carretas, y varios hombres con familias, llenos de esperanzas y sueños de una nueva vida llena de riquezas. El don de la palabra siempre había sido uno de sus fuertes. Poco a poco el puerto comenzó a verse más y más como lo es actualmente. Lo increíble de todo esto es que esa gran historia trata sobre este viejo hombre senil que está bañando los tablones del carruaje con su vino de pueblo. Pareciera que lo único que sabía hacer era emborracharse y contar dinero. Nunca supe cómo es que llegó a este punto. Capitán, ¿qué sucede?, pregunté mientras era arrastrado por el capitán fuera del carruaje. Al salir del carruaje, los gritos desgarradores llegaron a mis oídos. Sombras corrían de un lado a otro, persiguiendo a los hombres y mujeres que viajaban con nosotros. Las carretas eran sacudidas bruscamente y extrañas criaturas silenciaban uno por uno a los viajeros. Sentí como mi corazón latía cada vez más rápido, mientras un miedo indescriptible se apoderaba de mí. Muchacho, si quieres vivir, sube a uno de los caballos y huye tan rápido como puedas. Continúa directo y no mires atrás. Lo mismo va para usted, mi señor. Pero necesito que nos digas qué está sucediendo, le insistía Owen. Son Crotrax. Owen palideció aún más. Acató la orden del capitán y corrió a los caballos tomándome de la muñeca sin mencionar palabra alguna. Tío, ¿qué está sucediendo?, le pregunté mientras me apresuraba en soltar un caballo y prepararme para huir. Son Crotrax, respondió. Nadie los ha visto realmente, pero se dice que son de las bestias más temibles en el bosque de cristal. Gigantes, alargados, crueles. Maldita suerte la que tenemos, Jessio. Sentí un escalofrío y me puse en marcha aún sin saber lo que ocurría. 3 años tras la finalización de la construcción del Fuerte Rojo, ocurrió el peor incidente que haya visto Puerto Golgi, o al menos el peor recordado para mi tío Owen. Fue en vísperas de Año Nuevo, cuando los copos de nieve comenzaban a caer y la ciudad comenzaba a ser iluminada por los fuegos artificiales.
Los guardias del Fuerte Rojo dejaron su puesto para unirse a las festividades, sin darse cuenta de que los prisioneros estaban al acecho. Aprovechando la oportunidad de las risas y los muchos sonidos que recorrían las calles de la ciudad, los prisioneros escaparon y se abrieron camino hacia la libertad. Afortunadamente, la mayoría fue capturada, aunque 3 de ellos fueron encontrados tratando de irrumpir en hogares ajenos. Los demás apenas lograron llegar a las murallas antes de ser embestidos por los cuidadores del perímetro. 2 de ellos huyeron hacia el bosque de cristal, y desde entonces no se sabe nada de ellos. El último prisionero, un alto duende de piel roja, se coló en los aposentos de mi madre y, 9 meses después, nací yo, una criatura única que combina 3 razas distintas, elfo, humano y hobgoblin. Mi existencia misma es una prueba del caos y la imprevisibilidad que pueden ocurrir en Puerto Golgi, incluso en los momentos más pacíficos. Y como resultado de tal suceso, soy odiado por muchos que recuerdan con repudio a mi padre y el dolor que le trajo tanto a mi madre como a su querido señor feudal, mi tío Owen. Sin embargo, mi madre siempre me cuidó como si fuese lo más preciado en su vida. A mis 16 años, cuando mi madre murió de una enfermedad desconocida, fue cuando el hostigamiento de los pueblerinos comenzaba a ser más cruel. Las palabras hirientes, las miradas llenas de desprecio y, en ocasiones, las acciones me recordaban constantemente mi origen desafortunado. Aún así, sosteniendo el recuerdo de la sonrisa de mi madre, me convencí de que debía ser reconocido de algún modo. Desde entonces, me esforcé por ser reconocido como un buen ciudadano en el puerto, y con el tiempo fui aceptado por algunos, pues me esforzaba como nadie, siendo servicial y amable con todos. Sabía que probablemente nunca sería aceptado por los más antiguos, pero estaba seguro de que, si seguía esforzándome, algún día podría caminar por las calles de la ciudad sin tener que esconderme de las miradas llenas de desprecio. En medio del caos del bosque, mi mente estaba llena de pensamientos y recuerdos, pero lo que más me obsesionaba era el deseo de vivir. No estaba dispuesto a ser un simple producto de la tragedia de Puerto Golgi, quería destacar, superar la sombra de mi padre, el dolor del pueblo y el resentimiento por saber que mi madre había luchado para protegerme del odio del mundo. Mientras liberaba a uno de los caballos temblorosamente, vi a un hombre en una de las carretas que observaba mientras otros eran atacados entre los matorrales. Esperaba que encontrara una manera de salvarse, pero mis propias preocupaciones y miedos me impidieron hacer algo más que susurrar, «Huye», con una voz apenas audible. Luego, una vez que liberé al animal, miré hacia el frente y escapé lo más rápido posible con mi tío. A pesar de lo difícil que había sido mi vida hasta ese momento, estaba decidido a vivirla con una sonrisa en mi rostro. Sabía que solo tenía una vida y estaba decidido a hacerla valer. Una pequeña criatura, a medida que me enfocaba en los sonidos que llegaban a mí, parecían desvanecerse aún más en la distancia. Los relinchos de los caballos se mezclaban con las pisadas que se movían frenéticamente en todas direcciones y los gritos se perdían en la oscuridad del sombrío bosque. Las gotas de lluvia resonaban contra la madera, creando ecos que reverberaban por todo mi cuerpo. El frío de la tierra y el lodo se adherían a mi piel, mientras el tiempo parecía avanzar cada vez más lento. Sentía como si me encontrase sumido en un sueño, en una pesadilla más que en un videojuego o en la realidad. Maldije aquel momento en el que quise aventurarme y probar algo nuevo para destacar. ¿Qué tan infantil había sido al pensar que podría ser alguien reconocido después de tanto tiempo? Ya tenía más de 20 años y nunca había logrado nada destacado. Seguir soñando era solo una pérdida de tiempo. Cuando me dejé llevar por las sensaciones, mi mente se alejó de aquel oscuro y miserable bosque donde la desgracia nos azotaba. En su lugar, me transportó a mi cómoda cama, cubierto por mis mantas y en un cálido hogar donde descansar. Sin embargo, algo estaba mal. A pesar de estar en mi plácida cama, sentía como poco a poco el corazón se me agitaba casi desbocándose de su sitio. Estaba perdido en medio de una completa oscuridad, mientras los sonidos seguían llegando a mí cada vez más apagados, como si estuviese bajo el agua. Escuchaba la voz de un chico y una joven. La mujer se alejaba mientras el chico se mantenía de pie, mirándome sin pestañear, tratando de susurrar palabras incoherentes para mí. Cada vez que hablaba trataba de escucharle con más atención hasta que sus labios produjeron una única frase lo suficientemente clara como para yo poder entenderle, con un tono diferente a la voz que recordaba escuchar en un inicio. «Kate, vamos, Kate. Despierta», me decía la extraña voz. El chico cerró los ojos y una sombra de al menos 2 metros se abalanzó sobre él, atinando un golpe seco en su cabeza,
creando el sonido de un látigo estallando contra la piedra. El cuerpo del joven se mantuvo de pie unos segundos hasta que cayó de rodillas, salpicándome con su sangre y llenando el ambiente con el hedor del herrumbre. La voz enigmática volvió a repetir sus palabras: Kate, despierta, y la sombra se dirigió hacia mí con ferocidad. En un acto de desesperación, abrí los ojos justo a tiempo para darme cuenta de que todo había sido una ilusión. Mierda, dije levantándome de sopetón. Mierda, volví a repetir cuando mi cara dio contra un material duro, obligándome a llevar mis manos al rostro. El lodo se escurría a mi alrededor y había llenado mi cara con tierra. Escupí varias veces y me restregué con el brazo hasta poder limpiar lo suficiente como para abrir los ojos de nuevo. Mis manos habían vuelto a la normalidad. Tanteé mis brazos, piernas, los vellos gruesos que una vez estuvieron, habían desaparecido. Mi cuerpo había regresado a la normalidad. Me retorcí en aquel pequeño espacio palpando con cuidado. El barro seguía acumulándose a mi alrededor y, a los lados, así como sobre mí, sentía un material parecido a la madera. Entre las hendiduras se colaban plateadas luces que no correspondían a la oscuridad que había visto en un principio. Me quedé quieto esperando escuchar los gritos, las pisadas o algún sonido que me dijese que estaba sucediendo afuera. Escuchaba con atención, pero nada sucedía, nada se percibía, los sonidos eran nulos. Ni las bestias, ni la lluvia, ni los guardias o los jugadores parecían estar presentes. Solo estaba yo, debajo de lo que parecía ser una carreta volcada, aguardando a mi destino. El tiempo pasó lento. En silencio aguardé hasta estar lo suficientemente seguro de que podría salir sin ser atacado. Primero traté de voltear la carreta con mis brazos, luego con mis pies apoyando la espalda contra el fangoso suelo y terminé resbalando varias veces hasta que entendí que no podría escapar de ese modo. En ese momento, mi estómago rugía con ferocidad, reclamando desesperadamente alimento para llenar el profundo vacío que sentía. La sensación de hambre me nublaba los pensamientos, dificultando mi concentración y haciéndome sentir débil. Debía de escapar de algún modo. Cada segundo que pasaba era crucial, y era urgente encontrar una solución para satisfacer las demandas de mi cuerpo. ¿Qué diablos haría? A pesar de mi debilidad, no estaba dispuesto a darme por vencido tan fácilmente. Observé la carreta detenidamente, buscando alguna solución viable para escapar de mi encierro. Aunque mis intentos por empujarla habían sido en vano, no podía permitirme quedarme allí y morir de hambre y sed. Mis dedos recorrieron los bordes de la carreta, tratando de encontrar alguna debilidad que pudiera aprovechar para liberarme. Sin embargo, todo parecía estar bien asegurado y mis opciones se reducían cada vez más. Finalmente, decidí que mi única opción era cavar un túnel por debajo de la carreta. Sabía que no sería tarea fácil, estaba inseguro de querer destrozarme las manos con las raíces y piedras que podría encontrar en el camino. Además, pese al hambre que sentía, aún no tenía la suficiente confianza como para querer enfrentarme al exterior. La idea de confrontar a las bestias que habitaban en el bosque me hacía temblar de miedo, pero mi mayor temor era encontrarme cara a cara con la macabra escena de la masacre que había ocurrido. Hasta ese momento, no había percibido olor alguno, podredumbre y sangre que podría estar impregnado el aire, y deseaba con todas mis fuerzas que la suerte me acompañara para evitar ese horror hasta que pudiera escapar de la zona. Mi única meta era ignorar todo lo que hubiera ocurrido allí y alejarme lo más rápido posible, sin mirar atrás. De cualquier modo, aún no estaba dispuesto a salir. Abrí el menú del juego, para ver mis estadísticas de jugador y las barras de hambre, vida, vinculaciones, sueño y sed. Para mi suerte, encontré información nueva con la cual distraerme un poco. Había dos secciones que no había notado en su momento. La primera era un bestiario donde aparecía la forma de las sombras que nos atacaron sin rasgos ni información alguna. Todo se encontraba entre signos de pregunta. La segunda era una sección de información sobre mis posibles transformaciones y derivaciones. Era un mapa conceptual lleno de posibilidades del cual no entendía nada al respecto. Después de un breve receso a mis pensamientos, me armé de valor y busqué mi salida. Tenía la boca más seca que el polvo. El miedo me seguía invadiendo y el hambre era demasiado evidente como para poder ignorarla. Debía salir, seguir adelante, escapar de mi entierro antes de que el hambre o el frío me llegasen a matar. El corazón me latía con fuerza mientras decidía si comenzar a cavar con mis manos desnudas. No tenía herramientas, no tenía nada más que mi fuerza y mis manos para intentar escapar de aquel encierro. El miedo a lo que pudiera encontrar al otro lado era abrumador, pero mi instinto de supervivencia era más fuerte. Comencé a cavar con fuerza,
sintiendo como mis uñas se doblaban y el dolor al chocar con las piedras y raíces que encontraba en el camino se esparcía por el resto de mis dedos. El barro y la tierra se pegaban a mi piel, pero seguía adelante. El sudor me cubría la frente, mis manos se me entumecían por el frío y me temblaban de dolor con cada vez que retiraba un poco más de tierra. Proliferaba maldiciones entre susurros y la respiración se me cortaba entre tanto y tanto, sintiendo como el aire cada vez se hacía más espeso. Mis ojos se abrieron con sorpresa y esperanza, y mi corazón se llenó de alegría cuando sentí una brisa fría entrar por el espacio que había hecho. Con cada golpe de mis manos desnudas contra la tierra, sentía mi determinación crecer, y la idea de escapar se volvía cada vez más tangible. Al fin, logré abrir un hueco lo suficientemente grande como para poder deslizarme por él, pero, antes de salir, me aseguré de que no hubiera bestias al acecho. Miré por el agujero colocando mi rostro al nivel del lodo y noté que una luz blanca azulada teñía el follaje, haciendo que cada hoja y flor pareciera un cristal de brillantes apariencias. Me tomé mi tiempo para inspeccionar el área, buscando cualquier indicio de peligro y cuando recogí la suficiente valentía, intenté deslizarme por el hueco. Me empujaba con la punta de los pies y con las manos ensangrentadas me aferraba a donde pudiese para liberarme de mi encierro. Desde antes de salir de mi encierro, estaba preparándome para el peor escenario, cuerpos por doquier, extremidades desprendidas, sangre derramada y troncos de árboles pintados con el mismo líquido escarlate. Me esperaba tener que vomitar el contenido de mi vacío estómago al presenciar tales escenas. Sin embargo, mi imaginación no se correspondía con la realidad. Tambaleándome, me puse en pie tratando de quitarme la excesiva cantidad de barro que me cubría el cuerpo. A mi alrededor los árboles inmensos se erguían hasta lo alto. Sus copas impedían ver el cielo, pero a cambio mostraban hojas cristalinas que destellaban con el movimiento del viento. Al nivel del suelo, y como el otro lado de la moneda de un horripilante bosque, pequeñas criaturas de diferentes formas, colores y consistencias se movilizaban de un lado al otro, ignorando mi presencia. Algunos luminosos, otros extravagantes, otros conocidos como los populares raims que en cualquier juego de aventuras de fantasía se encuentran, mas ninguno tan grande o mortífero como las sombras que arrasaron con los guardias y los jugadores. A diferencia de lo que había imaginado, el escenario era tranquilo, sin rastros de la masacre que no parecía ser más que un sueño, una pesadilla inexistente en aquel momento. Si no fuese por las carretas y armaduras esparcidas en las cercanías, cualquiera diría que en aquel espacio no había ocurrido nada fuera de lo común. A salvo, me dije a mí mismo tratando de convencerme. Miré hacia el sur, o al menos donde pensé que estaría. Luego, en la dirección contraria, al este y al oeste, al final entendí que estaba perdido. No sabía de dónde habíamos venido ni para dónde quería ir Owen. Según lo que entendía, el puerto Golgi estaba al pasar el bosque, pero la dirección era un acertijo. El terreno descendía un poco a la izquierda. Al frente y la derecha se alzaban imponentes árboles y detrás un muro de tierra y piedras que impedía el paso. Con cuidado, me adentré en el bosque, manteniéndome alerta ante cualquier peligro que pudiera aparecer. Aunque las criaturas parecían inofensivas, no quería bajar la guardia. Me abrí camino entre los árboles, pisando ramas secas y hojas crujientes que hacían ruido con cada paso que daba. La luz blanca azulada del bosque iluminaba mi camino y me permitía ver con claridad lo que me rodeaba. Algo en el ambiente era diferente, como si la magia hubiera tomado control del lugar y todo lo que había a mi alrededor se hubiera transformado en algo nuevo y desconocido. Me detuve un momento para contemplar la belleza del sitio y dejar una nueva marca para evitar caminar en círculos. Más que asustado, me sentía fascinado observando la fauna y flora a mi alrededor. Las plantas brillantes como cristales y las pequeñas criaturas suponían una experiencia excitante para mi cabeza. Todas las criaturas eran nuevas y asombrosas ante mis ojos, con formas y colores tan extravagantes como ningún otro juego al que me hubiese sometido. Sin embargo, pese a haberlo ignorado en un principio, una criatura me cautivó mucho más que cualquier otra. A diferencia del resto que ignoraba mi existencia, me rodeaban y proseguían con su curso, una criatura entre todas se colocó a mi lado tratando de imitar mi asombro y sorpresa. La criatura, de quizás unos 20 centímetros de alto, hecho de rocas y extremidades suspendidas, despegadas de su torso como si de magia o magnetismo se tratase, me miraba a los ojos con intriga. Además de su aparente magia, tenía musgo sobre hombros y cabeza, con una pequeña flor que crecía sobre él. En el rostro llevaba 2 piedras circulares de un amarillo transparente que asemejaban a sus ojos.
Su boca era inexistente. Sus adorables piedrecitas transparentes se arquearon formando unas pequeñas semilunas haciéndome dudar si de verdad eran piedras o algún material maleable que expresaba sus emociones. Parecía sonreír o saludar, miró a mi pantalón y con los pequeños cilindros rocosos que formaban sus dedos se aferró a él y dirigió su mirada hacia el frente sin realizar ningún otro movimiento. Los segundos pasaron, le miraba con atención, pero nada sucedía. Parecía esperar a que yo diese el primer paso. No obstante, y antes de poder poner a prueba mi teoría, mi estómago rugió con fuerza llamando la atención de varias criaturas. Volvió su rostro hacia mí y sin soltar mi pantalón, tomó una piedra del suelo, la cual me ofreció. La recibí sin chistar, la coloqué en el bolsillo de mi pantalón y le dirigí una sonrisa tratando de agradecer el gesto del pequeño con el rostro. El pequeño, al ver mis acciones, se sobresaltó y comenzó a agitar mi pantalón con todas sus fuerzas. Sin poder entender mucho, me agaché y le acaricié la cabeza sin tocar la flor. La criatura de piedra se dirigió a mi bolsillo y como reacción saqué la piedrecita para devolvérsela. Él tomó la piedra en mano, su cabeza se dividió de forma horizontal para luego introducirla y comenzar a masticarla. El sonido del crujido de las piedras siendo trituradas asemejaba a un kirt, kirt, kirt. Pensé en lo amable que era la criatura, pero aún más me dio pena y lástima no poder aceptar su ofrenda. Yo no podía comer piedras como él parecía que quería que lo hiciera. El pequeño soltó mi pantalón y huyó. Encajó de algún modo sus pies, manos y cabeza en su torso y comenzó a rodar como una pequeña bola hasta las profundidades del bosque. Me levanté, despedí a la criatura con la mano y miré al resto aún asombrado. Reflexioné y lo único que podía hacer era seguir adelante. Si quería sobrevivir, debía seguir, aunque el miedo me invadiese estando solo en medio de aquel bosque con criaturas desconocidas y bestias atroces. Debía de sobrevivir a cualquier costo. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.